Hola mi querida familia de Relatos de Esperanza, soy María y mi corazón está lleno de emoción por compartir con ustedes una historia que cambiará para siempre su manera de ver la fe y la búsqueda de la verdad. Antes de comenzar, escriban en los comentarios de dónde nos están viendo y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal porque cada historia que compartimos aquí tiene el poder de transformar corazones. Imaginen por un momento ser un rabino respetado durante 30 años, tener una vida estable, una comunidad que los venera, y de repente encontrar una carta oculta que cambiará todo para siempre. Hoy les traigo el testimonio extraordinario de Isaac Rosenberg, un hombre que lo dejó todo cuando descubrió la verdad sobre el Mesías. Esta no es solo una historia de fe, queridos hermanos. Es un relato de valor, de búsqueda sincera y de un encuentro sobrenatural que lo llevó a perder todo lo material, pero a ganar la vida eterna. Preparen sus corazones porque este testimonio los emocionará profundamente y fortalecerá su fe de una manera que nunca imaginaron. Comencemos. Durante 30 años fui uno de los rabinos más respetados de Nueva York, pero una noche todo cambió cuando encontré una carta que mi abuelo había escondido antes de morir. Lo que descubrí en esas páginas amarillentas no solo desafió todo lo que creía sobre mi fe, sino que me llevó a un encuentro que transformaría mi vida para siempre. Mi nombre es Isaac Rosenberg, y durante más de 3 décadas he sido el rabino principal de la sinagoga Beth Shalom en el corazón de Manhattan. Cada mañana, al despertar en mi apartamento cerca de la Quinta Avenida, el sonido familiar de la ciudad me recuerda mi propósito: guiar a mi pueblo, enseñar la Torá y mantener vivas las tradiciones que nuestros ancestros nos legaron. Las paredes de mi oficina están cubiertas de pergaminos antiguos, fotografías de ceremonias memorables y libros sagrados que he estudiado desde mi juventud. El aroma a madera vieja y pergamino impregna cada rincón, creando un ambiente que siempre me ha proporcionado paz y certeza. Mis colegas me respetan, las familias de la comunidad confían en mí para los momentos más importantes de sus vidas, y los jóvenes judíos buscan mi consejo cuando enfrentan las tentaciones del mundo moderno. Sin embargo, últimamente algo ha comenzado a inquietarme. Es una sensación extraña, como si un vacío creciera silenciosamente en mi pecho. Durante las ceremonias del Shabbat, mientras recito oraciones que conozco de memoria, siento una extraña desconexión. Las palabras fluyen automáticamente de mis labios, pero mi corazón parece estar buscando algo más profundo, algo que no logro identificar. Ayer por la tarde, mientras preparaba mi sermón sobre las promesas mesiánicas, una inquietud inexplicable me invadió. Releí pasajes de Isaías que he citado miles de veces, pero esta vez las palabras parecían cobrar vida propia, susurrándome preguntas que nunca antes me había hecho. ¿Quién es realmente el Mesías prometido? ¿Por qué siento este vacío cuando todo en mi vida parece perfecto? Esta mañana, durante la oración matutina, observé los rostros de mi congregación. Algunos parecían encontrar paz genuina en las palabras ancestrales, pero otros, como yo, tenían miradas distantes, como si también estuvieran buscando algo que las tradiciones familiares no lograban llenar completamente. El anciano Moises Goldman se me acercó después del servicio. «Rabino Isaac», me dijo con su voz temblorosa, «últimamente lo veo preocupado. ¿Está todo bien?» Su pregunta me conmovió, pero no supe qué responderle. ¿Cómo explicarle que el rabino que todos admiraban estaba experimentando una crisis espiritual que no comprendía? Esa noche, mientras caminaba por las calles iluminadas de Nueva York, una certeza extraña me acompañaba. Mi vida estaba a punto de cambiar de maneras que aún no podía imaginar. 3 semanas después de esa noche inquietante, recibí la llamada que cambiaría todo. La voz temblorosa de mi prima Sara me informaba que mi abuelo Ezra había fallecido pacíficamente durante su sueño. A los 93 años, el patriarca de nuestra familia había partido, llevándose consigo décadas de sabiduría y secretos que creíamos perdidos para siempre. El funeral fue emotivo y multitudinario.
Rabinos de toda la ciudad vinieron a rendir homenaje al hombre que había sido mentor de muchos y pilar de la comunidad judía durante más de 70 años. Mientras pronunciaba el eulogí, recordé las tardes de mi infancia en su estudio, donde me enseñaba hebreo antiguo y me contaba historias de nuestros antepasados que habían sobrevivido a los pogroms en Europa Oriental. Una semana después, me tocó la tarea de limpiar y organizar la casa donde mi abuelo había vivido sus últimos 20 años. Era una vivienda modesta en Brooklyn, llena de libros sagrados, fotografías amarillentas y objetos que guardaban la historia de nuestra familia. Cada habitación contaba una historia diferente: la cocina donde preparaba comidas kosher para toda la familia, la sala donde recibía visitantes que buscaban consejo espiritual, y su estudio personal, santuario de conocimiento y reflexión. Fue en ese estudio donde todo comenzó a cambiar. Mientras retiraba un viejo cuadro de la pared, una pintura de Jerusalén que había contemplado 1000 veces, algo crujió detrás del marco. Con cuidado, deslicé mis dedos por el borde trasero y sentí el papel rugoso de un sobre amarillento que había estado oculto durante años, quizás décadas. Mis manos temblaron cuando vi mi nombre escrito con la caligrafía inconfundible de mi abuelo. Para Isaac, cuando el tiempo sea propicio. La tinta había perdido intensidad, sugiriendo que la carta había sido escrita mucho tiempo atrás. El sobre estaba sellado con cera roja, como si contuviera un secreto de suma importancia. Me senté en su vieja silla de cuero, la misma donde él pasaba horas estudiando las escrituras, y rompí cuidadosamente el sello. El papel crujió suavemente mientras desdoblaba las páginas escritas a mano. Las primeras líneas me dejaron sin hálito. Mi querido Isaac, si estás leyendo esta carta, significa que Dios ha considerado que ha llegado el momento de compartir contigo el secreto más profundo de mi vida. Durante 60 años he guardado silencio sobre algo que transformó mi alma, pero que nunca me atreví a confesar por temor al rechazo de nuestra familia y comunidad. Mi corazón comenzó a latir aceleradamente. ¿Qué secreto había guardado mi abuelo toda su vida? Con las manos temblorosas continué leyendo la carta que cambiaría mi comprensión de todo lo que creía conocer sobre mi abuelo. Era 1963. Tenía 35 años y acababa de perder a tu abuela Rachel en el parto. El dolor era tan intenso que cuestionaba la existencia misma de Dios. Durante semanas no pude comer, dormir ni orar. Una noche, desesperado y furioso, salí caminando por las calles de Brooklyn gritándole al cielo: «Si realmente existes, muéstramelo. Dame una razón para seguir viviendo». Pausé la lectura. Nunca había escuchado esta versión de la muerte de mi abuela. Siempre nos contaron que había sido una pérdida tranquila. Pero ahora descubría la agonía que mi abuelo había experimentado en silencio. Esa noche, Isaac, ocurrió algo que jamás podré explicar con palabras humanas. Mientras caminaba por el Parque Prospect, una luz dorada comenzó a rodearme. No era una luz física, sino algo que venía de otra dimensión. Sentí una presencia tan amorosa, tan pacífica, que mis piernas no pudieron sostenerme y caí de rodillas sobre la hierba húmeda. Mi respiración se aceleró. ¿Una visión? Mi abuelo nunca había mencionado experiencias místicas de este tipo. Entonces lo vi, Isaac. Vi a un hombre de aproximadamente 33 años, con túnica blanca y heridas visibles en sus manos. Sus ojos irradiaban un amor que jamás había experimentado, ni siquiera en los momentos más tiernos con tu abuela. Me habló sin mover los labios, directamente a mi corazón. «Ezra, yo soy Jesús, el Mesías que tu pueblo ha esperado. He venido para consolarte y mostrarte que la muerte no es el final, sino el comienzo de la vida eterna». Las páginas se me resbalaron de las manos. ¿Jesús? ¿Mi abuelo ortodoxo había tenido una visión de Jesús? Esto era imposible, impensable. Recogí las hojas con manos temblorosas y continué leyendo. «Sé que esto te perturbará, mi querido nieto. Durante 60 años he luchado con esta experiencia. Jesús me mostró las Escrituras de una manera completamente nueva. Las profecías de Isaías, de Daniel, de los Salmos, todas apuntaban hacia Él. Pero el temor al rechazo de nuestra comunidad, la posibilidad de perder a mi familia me mantuvo en silencio». Lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. La voz de mi abuelo parecía susurrarme desde esas páginas amarillentas. «Isaac, si algún día sientes un vacío en tu alma, si las tradiciones que hemos seguido durante generaciones no logran llenar tu corazón, no tengas miedo de buscar la verdad.
Jesús me dijo esa noche que prepararía el camino para que alguien de nuestra familia conociera la plenitud de su amor. Creo que eres tú, mi querido nieto. El estudio quedó en completo silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del viejo reloj de pared y el sonido de mi respiración entrecortada. Mi mundo acababa de tambalearse completamente. Los días siguientes fueron los más tortuosos de mi vida. La carta de mi abuelo había desatado una tormenta interior que no podía controlar. Cada mañana me despertaba esperando que todo hubiera sido una pesadilla, pero las páginas amarillentas seguían sobre mi mesa de noche, recordándome que la confesión era real. Durante el servicio del viernes, mientras dirigía las oraciones del Sabbat, las palabras sagradas se sentían extrañas en mi boca. Baruch atah Adonai comenzaba como siempre, pero mi mente no podía concentrarse. Veía los rostros confiados de mi congregación, las familias que dependían de mi guía espiritual, y me sentía como un impostor. ¿Cómo podía seguir liderando cuando mi propia fe estaba siendo cuestionada desde los cimientos? La señora Goldstein se acercó después del servicio, como hacía cada semana. Rabino Isaac, me dijo con su sonrisa maternal, su sermón de hoy fue diferente. Parecía distraído. ¿Se encuentra bien? Sus ojos mostraban genuina preocupación, lo que hizo que la culpa me pesara aún más. Estoy bien, señora Goldstein. Solo he estado reflexionando sobre algunos pasajes profundos de las Escrituras, le respondí, forzando una sonrisa que no sentía. Esa noche, en la soledad de mi apartamento, saqué mi ejemplar de la Torá y busqué las profecías mesiánicas que mi abuelo había mencionado. Isaías 53 siempre había sido un pasaje que interpretábamos de manera colectiva, refiriéndonos al pueblo judío como el siervo sufriente. Pero ahora, al releerlo con ojos nuevos, las palabras cobraban un significado diferente y perturbador. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y si mi abuelo tenía razón, y si estas profecías no hablaban del pueblo judío en general, sino de una persona específica. Mi mente racional luchaba contra estos pensamientos. Era rabino, educado en las mejores yeshivas, conocedor profundo de nuestras tradiciones, pero mi corazón comenzaba a resonar con algo que no podía explicar. Durante la madrugada, me encontré caminando por mi apartamento como un león enjaulado. Las preguntas se multiplicaban. ¿Por qué mi abuelo había guardado este secreto durante 60 años? ¿Por qué yo estaba experimentando esa misma inquietud espiritual que él había mencionado? ¿Era posible que hubiera estado ciego a una verdad que había estado frente a mí toda mi vida? Al amanecer, mientras observaba el skyline de Nueva York a través de mi ventana, una certeza aterradora comenzó a formarse en mi mente. No podría seguir fingiendo que nada había cambiado. La carta de mi abuelo había plantado una semilla de duda que crecía cada hora, amenazando con destruir todo lo que había construido durante 30 años de ministerio rabínico. Una semana después, necesitando escapar de mis pensamientos tortuosos, decidí caminar sin rumbo por las calles de Manhattan. Era un día gris de octubre y las hojas doradas de los árboles contrastaban con la melancolía que cargaba en mi corazón. Sin darme cuenta, mis pasos me llevaron hacia una zona más pobre de la ciudad, donde rara vez me aventuraba. Fue allí donde la vi por primera vez. Una mujer de unos 40 años, con cabello castaño recogido en una cola simple, repartía sándwiches y café caliente a personas en situación de calle. Lo que me impactó no fue tanto su labor caritativa, sino la paz que irradiaba su rostro. Había algo en su sonrisa genuina y en la manera cariñosa en que hablaba con cada persona que me resultó magnético. «Buenos días, hermano», le escuché decir a un hombre de aspecto deplorable. «¿Cómo amaneció hoy?». No era una pregunta retórica o condescendiente. Se notaba que realmente le importaba la respuesta. El hombre, con lágrimas en los ojos, respondió: «Elena, usted es un ángel. No sé qué haría sin su visita semanal». Elena. Ese era su nombre. Observé desde la distancia cómo abrazaba a ancianos sin hogar, cómo escuchaba con atención las historias de desesperanza, cómo oraba silenciosamente con aquellos que se lo pedían. Había algo sobrenatural en su compasión que me recordó las palabras de mi abuelo sobre el amor incondicional.
Cuando terminó de repartir la comida, se acercó hacia donde yo estaba parado, observando. ¿Le gustaría ayudar la próxima semana?, me preguntó directamente con una sonrisa que iluminaba sus ojos verdes. Siempre necesitamos más manos. Yo no sé si sería apropiado. Respondí nerviosamente. Soy rabino de una sinagoga en Manhattan. ¡Qué maravilloso!, exclamó con sinceridad. Dios utiliza personas de todas las tradiciones para mostrar su amor. Yo soy cristiana, pero creo que el corazón compasivo no tiene fronteras religiosas. Sus palabras me golpearon como un rayo. Sin pensarlo, le pregunté, ¿cómo puede usted estar tan segura del amor de Dios cuando ve tanto sufrimiento todos los días? Elena me miró con ojos llenos de sabiduría. Porque conocí a Jesús personalmente, rabino. Él transformó mi vida de desesperanza en propósito. Cuando era joven perdí a mis padres en un accidente y caí en drogas y prostitución. Pero un día alguien me habló del amor incondicional de Cristo y todo cambió. Mi corazón se aceleró al escuchar el nombre de Jesús. ¿Era una coincidencia este encuentro? ¿Precisamente cuando luchaba con las revelaciones de mi abuelo? ¿Podríamos hablar más sobre eso?, pregunté con voz temblorosa, sintiendo que Dios mismo había orquestado este encuentro inesperado. Elena y yo acordamos encontrarnos en un pequeño café cerca de Central Park 3 días después. Esos días de espera fueron agónicos. Por primera vez en mi vida, me encontré haciendo algo que jamás había imaginado. Compré discretamente un Nuevo Testamento en una librería cristiana de Lower East Side. Cuando la dependiente, una anciana gentil de pelo blanco, me entregó el libro, susurró: «Que Dios bendiga su búsqueda de la verdad, hijo». Sus palabras me estremecieron. ¿Era tan obvio mi conflicto interior? Esa noche, después de cerrar las cortinas de mi apartamento y desconectar el teléfono, abrí por primera vez las páginas del libro que durante 30 años había considerado prohibido. Mis manos temblaban mientras leía las primeras líneas del Evangelio de Mateo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mi corazón se detuvo. ¿Hijo de David? ¿Hijo de Abraham? Estas eran las líneas genealógicas mesiánicas que conocía perfectamente por mis estudios rabínicos. Continué leyendo y cada página parecía resonar con las profecías que había memorizado desde niño. Cuando llegué a Mateo 1:23, las lágrimas comenzaron a brotar. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Era una cita directa de Isaías 7:14, un pasaje que había explicado cientos de veces como una referencia al rey Ezequías, pero que ahora cobraba un significado completamente diferente. Leí durante toda la noche. Las parábolas de Jesús, sus enseñanzas sobre el amor, su conocimiento profundo de las escrituras hebreas, todo me resultaba familiar y al mismo tiempo revolucionario. Cuando llegué a la pasión, a la descripción de su crucifixión, recordé las palabras del Salmo 22 que había cantado miles de veces. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas mismas palabras habían salido de los labios de Jesús en la cruz. Al amanecer, mientras cerraba el libro, una realización aterradora me golpeó. Si Jesús realmente era el Mesías prometido, entonces todo mi sistema de creencias, toda mi identidad, toda mi vida profesional había estado construida sobre una verdad incompleta. Pero si no lo era, ¿por qué mi corazón respondía tan intensamente a sus palabras? Esa mañana, durante mis oraciones matutinas, las palabras del Shema sonaron diferentes en mis labios. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Por primera vez me pregunté, ¿y si ese uno incluía a Jesús de una manera que nunca habíamos comprendido? El encuentro con Elena ya no era solo una conversación curiosa, se había convertido en una necesidad urgente. Necesitaba respuestas, o mi alma se desintegraría por completo bajo el peso de estas revelaciones. El café Serenity era pequeño y acogedor, con el aroma a canela y café recién molido llenando el ambiente. Elena ya me esperaba en una mesa junto a la ventana, con una sonrisa cálida que contrastaba con la tormenta que se agitaba en mi interior.
Llevaba una Biblia desgastada sobre la mesa, marcada con notas y subrayados que hablaban de años de estudio. Rabino Isaac me saludó levantándose para estrechar mi mano. Me alegra mucho que haya venido. Dios tiene propósitos hermosos cuando pone hambre espiritual en nuestros corazones. Nos sentamos y después de pedir nuestras bebidas, no pude contener más la presión que sentía en mi pecho. Elena, necesito ser honesto con usted. Recientemente he estado leyendo sobre Jesús y estoy experimentando una crisis que no comprendo. Sus ojos se iluminaron con compasión, sin rastro de sorpresa o juicio. Cuénteme qué ha estado sintiendo, me dijo suavemente. Le conté sobre la carta de mi abuelo, omitiendo algunos detalles por privacidad, pero compartiéndole la esencia de sus revelaciones. También le hablé sobre mi experiencia leyendo el Nuevo Testamento y cómo las profecías parecían encajar de maneras que nunca había considerado. Elena escuchó atentamente, asintiendo con comprensión. Cuando terminé, abrió su Biblia en Romanos capítulo 11 y comenzó a leer. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque yo también soy israelita, de descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Ve, rabino? El apóstol Pablo era judío como usted. Jesús no vino a destruir la ley judía, sino a cumplirla. No está traicionando a su pueblo al buscarlo. Está completando su herencia espiritual. Sus palabras cayeron como bálsamo sobre mi alma torturada. Pero Elena, le dije con voz quebrada, si acepto que Jesús es el Mesías, pierdo todo. Mi trabajo, mi familia, mi comunidad. ¿Cómo puede alguien tomar esa decisión? Elena tomó mis manos entre las suyas y sentí una paz inexplicable fluyendo a través de su toque. ¿Isaac? ¿Puedo llamarlo Isaac?, preguntó gentilmente. Asentí. La verdad siempre tiene un costo, pero la mentira cuesta mucho más. Cuando conocí a Jesús también perdí mi antigua vida, pero gané algo infinitamente mejor: propósito eterno, paz sobrenatural y una relación personal con el Dios del universo. ¿Cómo puede estar seguro de que esto es real y no solo emociones confusas?, le pregunté desesperadamente. Pídaselo directamente a Él, respondió con sencillez. Jesús dice en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Ore con sinceridad. Pídele que se revele a usted personalmente. Esa noche regresé a casa con una mezcla de esperanza y terror. El consejo de Elena resonaba en mi corazón: orar directamente a Jesús. ¿Pero estaba preparado para las consecuencias de esa oración? El viernes siguiente fue el sabbat más difícil de mi vida. Mientras me dirigía a la sinagoga Bet Shalom, mi corazón latía como un tambor de guerra. Las calles familiares de Manhattan parecían diferentes, como si las estuviera viendo con ojos nuevos, cargados de preguntas que no tenía el valor de responder. Al entrar al santuario, vi los rostros confiados de mis feligreses. La familia Goldstein con sus 3 hijos pequeños, el anciano rabino Silverstein, que había sido mi mentor, jóvenes parejas que buscaban orientación espiritual para sus matrimonios. Todos me miraban con la expectativa de siempre, esperando palabras de sabiduría que ya no estaba seguro de poseer. Cuando llegó el momento del sermón, subí al púlpito con las piernas temblorosas. Había preparado una reflexión sobre las promesas de Dios a Abraham, pero cuando abrí la boca, las palabras se atascaron en mi garganta. Mi congregación me observaba con preocupación creciente mientras permanecía en silencio durante casi 1 minuto completo. Hermanos, comencé finalmente con voz quebrada. Esta semana he estado meditando profundamente sobre las profecías mesiánicas de nuestras escrituras. A veces, Dios nos lleva por caminos que no esperábamos para mostrarnos verdades que hemos pasado por alto. Pude ver confusión en algunos rostros, curiosidad en otros. Continué. El profeta Isaías escribió: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿En quién, hermanos? ¿En quién cargó Dios nuestros pecados? La pregunta quedó flotando en el aire como una bomba sin explotar. Varios miembros de la congregación intercambiaron miradas confundidas. El rabino Silverstein frunció el ceño, claramente preocupado por la dirección de mi discurso. No pude continuar. Las palabras se ahogaron en mi garganta. Y por primera vez, en 30 años de ministerio, bajé del púlpito sin completar mi sermón. Disculpen,
Necesito un momento de reflexión. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé solo en el santuario. Las luces estaban apagadas, solo iluminadas por las velas del sabbat que parpadeaban como estrellas en la oscuridad. Me arrodillé frente al arca sagrada donde guardábamos la Torá, y por primera vez en mi vida pronuncié el nombre que había temido susurrar. Jesús, dije en voz apenas audible. Si realmente eres el Mesías prometido, si mi abuelo tenía razón, te suplico que te reveles a mí. No puedo vivir más en esta incertidumbre. Muéstrame la verdad, sin importar el costo. En ese momento, una paz sobrenatural comenzó a llenar el santuario, y supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. El domingo por la mañana, mientras me preparaba para lo que sabía sería mi último servicio como rabino de Bet Shalom, mis manos temblaban al tocar la kipá que había usado durante 30 años. En el espejo, veía a un hombre diferente. Los mismos ojos, la misma barba canosa, pero algo en mi interior había cambiado para siempre. El peso de la decisión que estaba a punto de tomar me oprimía el pecho como una losa de mármol. Elena había llegado temprano esa mañana. La encontré en la cocina, preparando té con la serenidad que tanto admiraba en ella. «Isaac», me dijo suavemente, «recuerda que la verdad siempre libera, aunque el principio duela». Sus palabras resonaron en mi corazón mientras caminaba hacia la sinagoga. Las calles de Nueva York nunca me habían parecido tan largas. Cada paso me acercaba al momento que cambiaría todo. Los rostros familiares de mi congregación me saludaban con el respeto de siempre, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Al entrar en el santuario, el aroma del incienso y el murmullo de las oraciones matutinas me envolvieron, como un abrazo nostálgico. Mis ojos recorrieron cada rincón. Los candelabros dorados, los rollos sagrados, los rostros de las familias que había acompañado en bodas, bar mitzvahs y funerales. Todo aquello había sido mi mundo durante 3 décadas. Sarah Goldstein, una anciana que conocía desde mi juventud, me sonrió desde la primera fila. A su lado el joven David Levy, cuyo bar mitzvah había celebrado el año anterior, me miraba con admiración. En ese momento el peso de lo que estaba a punto de hacer me golpeó con fuerza brutal. Cuando llegó el momento de mi sermón, me dirigí al púlpito con pasos lentos. El silencio expectante llenó el aire. Mis manos se aferraron a los bordes del atril, buscando fuerza en la madera pulida. Hermanos, comencé, mi voz apenas un susurro que gradualmente fue ganando firmeza. Durante 30 años he estado frente a ustedes como su guía espiritual. He compartido las enseñanzas de nuestros padres, he celebrado sus alegrías y he llorado a sus penas. Los rostros atentos me observaban, algunos comenzando a percibir que algo era diferente en mi tono. Pero hoy debo confesarles algo que transformará mi vida, y quizás la de algunos de ustedes. Hace semanas, siguiendo las palabras de mi difunto abuelo, emprendí una búsqueda espiritual que me llevó a un encuentro inesperado. Un murmullo inquieto comenzó a extenderse entre las filas. Respiré profundamente, sabiendo que no había vuelta atrás. «He encontrado al Mesías», declaré con voz firme que resonó en cada rincón del santuario. «Jesús de Nazaret es el cumplimiento de nuestras profecías, el Salvador que hemos esperado durante siglos». El silencio que siguió fue ensordecedor, como si el tiempo se hubiera detenido. Luego, como una tormenta que estalla sin aviso, surgieron los gritos. «¡Traidor!», gritó alguien desde atrás. «¿Cómo puedes hacernos esto, Isaac?», sollozó Sara, su rostro contorsionado por el dolor. Vi cómo David Levy se llevaba las manos al rostro, avergonzado de quien había sido su héroe. Algunos se levantaron indignados, otros lloraban, y unos pocos permanecieron en shock, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. Mi hermano Samuel, que había estado sentado en primera fila con su familia, se puso de pie lentamente. Sus ojos,
que siempre me habían mirado con orgullo fraternal, ahora destilaban una mezcla de decepción y furia. «Isaac», dijo con voz quebrada, «has traicionado no solo a esta congregación, sino a nuestra familia, a nuestra tradición, a la memoria de nuestros antepasados». Las palabras de Samuel me atravesaron como dagas, pero en lo profundo de mi ser sentía una paz inexplicable. Era como si una corriente de agua fresca fluyera por mis venas, lavando décadas de inquietud espiritual. Los meses siguientes fueron los más duros de mi vida. Perdí mi trabajo, mi casa de la sinagoga y la mayoría de mis amigos. Mi familia me dio la espalda y durante semanas caminé por las calles de Nueva York sintiendo el peso del aislamiento. Pero Elena estuvo ahí, junto con una nueva familia que encontré en la comunidad cristiana de la ciudad. 6 meses después, mientras servía sopa caliente en un refugio para indigentes junto a Elena, reflexionaba sobre el camino recorrido. Un hombre de aspecto desaliñado se acercó a recibir su porción. Al levantar la vista, reconocí los ojos familiares. Era Aaron Schwartz, un antiguo miembro de mi congregación que había caído en tiempos difíciles. «¿Rabino Isaac?», preguntó incrédulo. «Solo Isaac ahora», respondí con una sonrisa. «Pero sigo sirviendo a Dios, Aaron. Solo que ahora sé quién es realmente el Mesías». Aaron se sentó a mi lado mientras yo le contaba mi historia. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando le hablé de la visión, de la paz que había encontrado, del amor incondicional de Jesús. «Siempre sentí que faltaba algo», murmuró. Tal vez debería escuchar más sobre esto». Esa noche, mientras caminaba de regreso a mi pequeño apartamento, levanté la vista hacia las estrellas que brillaban sobre Nueva York. Pensé en mi abuelo, en su carta, en el camino que había preparado para mi encuentro con la verdad. Sonreí, sabiendo que mi historia apenas comenzaba y que otros judíos como Aaron también encontrarían al Mesías que nuestro pueblo había esperado durante milenios. El viento nocturno llevó una oración de gratitud desde mi corazón hacia el cielo estrellado.